La mañana del martes despuntaba cristalina a través de los vidrios espejados del piso 63. Manhattan se extendía abajo como un tablero de ajedrez hecho de concreto y ambición desmedida. En la sala de reuniones principal de Whitmore y Associates, ejecutivos de trajes impecables ajustaban corbatas italianas y verificaban teléfonos de última generación, preparándose para una de las decisiones más importantes del trimestre. El aire acondicionado susurraba discretamente, manteniendo la temperatura perfecta para hombres acostumbrados al control absoluto de cada aspecto de sus vidas meticulosamente construidas. A las 9:47 de la mañana, la puerta de caoba se abrió con un leve chirrido que cortó el murmullo de conversaciones ejecutivas. Una mujer de aproximadamente 40 años entró silenciosamente, cargando un balde metálico gastado por el uso y trapos de limpieza doblados con precisión militar. Su uniforme azul marino estaba impecable pero desteñido, como una bandera que ha resistido demasiadas batallas. Cabello negro recogido en un moño simple, sin maquillaje, sin joyas, sin nada que la distinguiera de las miles de mujeres invisibles que mantienen funcionando los rascacielos de Nueva York cada día. Caminó directamente hacia una mancha casi imperceptible en el piso de mármol italiano que costaba más por metro cuadrado que el salario anual de una familia promedio. Se arrodilló con movimientos fluidos y comenzó a trabajar, sus manos expertas conociendo exactamente qué presión aplicar, qué productos usar, cómo restaurar la perfección que estos hombres consideraban su derecho divino. El silencio en la sala fue cortado como cristal por una carcajada alta y áspera que resonó contra las paredes de vidrio. Daniel Whitmore, CEO de la empresa desde hacía 3 años de ascenso meteórico construido sobre los cadáveres profesionales de sus rivales, la miró como si fuera un error en el sistema operacional de su vida perfectamente calibrada. Sus ojos azules como hielo ártico brillaron con diversión cruel mientras se dirigía a los 5 socios reunidos alrededor de la mesa oval de diseñador que había costado más que una casa en los suburbios. Quien dejó entrar a la mujer de la limpieza, dijo en tono de broma calculada, gesticulando con la pluma de oro macizo que había pertenecido a su mentor. El hombre cuya empresa había heredado tras una serie de movimientos estratégicos que algunos llamarían traición. Estamos en medio de una reunión de fusión de $50 millones y... Hizo una pausa dramática, observándola fregar el suelo con la dedicación de un artesano. Tenemos entretenimiento gratuito para amenizar la mañana. Los socios rieron en coro como hienas bien vestidas respondiendo a la llamada de su alfa. Richard Goldman, el más veterano del grupo con 40 años de experiencia en hacer desaparecer problemas inconvenientes, ajustó sus gafas de armadura italiana y murmuró algo sobre estándares de seguridad que claramente se han relajado demasiado. Sarah Michei, la única mujer entre los ejecutivos y la más despiadada de todos según quienes habían tenido la desfortuna de enfrentarla en negociaciones, ni siquiera dignificó a la mujer de limpieza con una mirada. Estaba demasiado ocupada admirando sus propias uñas recién hechas en un salón exclusivo de Park Avenue donde una manicura costaba más que el salario semanal de la mujer arrodillada en el suelo. La mujer bajó los ojos pero mantuvo la postura erguida, como un soldado que conoce el valor de la disciplina incluso bajo fuego enemigo. Sus manos continuaron trabajando con precisión mecánica desarrollada a través de años de práctica, como si hubiera hecho esto miles de veces. En realidad lo había hecho. Pero no de la forma que ellos imaginaban, no en las circunstancias que creían entender, no con las motivaciones que sus mentes pequeñas y privilegiadas podían concebir. Daniel se recostó en su silla de cuero importado de Italia, fabricada por artesanos cuyos nombres nunca sabría ni le importaría conocer, satisfecho con la risa fácil que había arrancado del grupo. Era así como funcionaba su mundo perfectamente ordenado, jerarquías claras como líneas trazadas en acero, poder bien definido como fronteras nacionales. Y personas que conocían sus lugares en el gran esquema de su imperio personal. Él estaba en la cima, tocando las nubes. Ella estaba en el suelo, tocando la suciedad. La orden natural de las cosas según el evangelio del capitalismo salvaje. Bueno,
declaró con la autoridad de un emperador romano decidiendo el destino de gladiadores, batiendo las manos una vez para reclamar la atención total de su corte. Continuemos con los asuntos importantes. Pero que alguien le diga que termine rápido. No queremos distracciones innecesarias durante decisiones que moverán millones. La mujer no respondió, no levantó la cabeza, no mostró señal alguna de haber escuchado el desaire calculado. Simplemente continuó limpiando como si fuera invisible, como si existiera en una dimensión paralela donde los insultos de hombres poderosos no pudieran tocarla. Y para ellos, eso era exactamente lo que debería ser, invisible, silenciosa, útil únicamente en su capacidad de mantener limpio su mundo mientras permanecía fuera de él. Pero en el reflejo perfecto del piso de mármol que ella fregaba con tanto cuidado y atención al detalle, sus ojos brillaban con algo que ninguno de ellos tuvo la inteligencia o la sensibilidad para reconocer. No era ira, aunque tenía razones suficientes para sentirla. No era vergüenza, aunque ellos esperaban provocarla. Era conocimiento puro y peligroso. El tipo de conocimiento que puede derribar imperios construidos sobre mentiras, que puede hacer temblar cimientos que parecían inquebrantables, que puede transformar víctimas en verdugos con una sola revelación devastadora. Mientras ella se movía discretamente por la sala como una sombra eficiente, limpiando superficies que ya estaban inmaculadas pero que requerían mantenimiento constante para preservar la ilusión de perfección que estos ejecutivos necesitaban para validar sus existencias. Los comentarios comenzaron a fluir como miel envenenada diseñada para lastimar sin dejar marcas visibles. Margaret Klein, asistente ejecutiva de Daniel desde hacía 5 años de servilismo calculado y traiciones menores, se inclinó hacia su colega con la gracia de una serpiente preparándose para atacar. ¿Cómo es posible que permitan que esta gente entre durante reuniones de tal importancia? Susurró con el volumen exacto para ser escuchada por todos, incluyendo su objetivo. No tienen ni la decencia básica de esperar hasta que terminemos nuestros asuntos. Es una falta de respeto absoluta hacia nuestra posición y responsabilidades. El comentario fue calculado, medido, diseñado para establecer territorio y recordar jerarquías. Era un arte que Margaret había perfeccionado durante años de observar cómo Daniel destruía adversarios con palabras elegantemente envenenadas. Había aprendido de un maestro en el arte de la crueldad refinada. Thomas Bradley, socio responsable de las operaciones internacionales y veterano de 3 décadas en el mundo de las finanzas corporativas. Observó a la mujer por encima de sus gafas de lectura como un científico estudiando una especie particularmente desagradable de insecto. En mis tiempos, murmuró con la autoridad de quien ha visto imperios corporativos levantarse y caer, el personal de limpieza tenía horarios específicos y bien definidos. Después de las 6 de la tarde. Nunca, jamás, durante el horario ejecutivo sagrado. La mujer continuó su trabajo, ahora limpiando la mesa lateral donde descansaban botellas de agua mineral importada de manantiales alpinos que costaban $50 cada una. Y tazas de porcelana china que habían sido fabricadas por artesanos cuyo trabajo era valorado únicamente cuando servía a los ricos. Sus movimientos eran económicos, precisos, casi coreografiados como si fuera una bailarina ejecutando una rutina ensayada miles de veces hasta alcanzar la perfección absoluta. Pero ninguno de los presentes prestaba atención a su técnica impecable, a la forma en que sus manos conocían exactamente qué superficie requería qué tipo de cuidado. Como sus ojos detectaban imperfecciones que pasarían desapercibidas para observadores menos entrenados. Para ellos, ella era simplemente parte del mobiliario, útil pero no digna de consideración o respeto. Daniel estaba revisando los documentos de la fusión cuando decidió elevar el nivel de su diversión matinal, transformando la humillación casual en un espectáculo orquestado para el placer de su audiencia. Tomó su taza de café, un blend especial de granos colombianos seleccionados a mano que costaba más por libra que el salario mensual de la mujer, y deliberadamente la inclinó sobre la superficie perfecta de la mesa. El líquido oscuro y aromático se derramó por la caoba lustrada como sangre sobre altar de sacrificios, comenzando a gotear inexorablemente hacia el piso inmaculado. ¡Ay, qué torpe soy esta mañana!,
exclamó con falso arrepentimiento que engañaría únicamente a quienes quisieran ser engañados, debe ser la emoción de cerrar este negocio millonario. Se volvió hacia ella con la sonrisa de un depredador que ha encontrado presa fácil. Señora, la llamó, chasqueando los dedos como si estuviera entrenando a una mascota particularmente lenta, necesita limpiar esto inmediatamente antes de que dañe la mesa. Los socios rieron con la sincronización perfecta de un coro griego comentando una tragedia, cada uno contribuyendo su propia nota de crueldad refinada al conjunto. Margaret aplaudió discretamente como si hubiera presenciado una actuación teatral particularmente ingeniosa. Sarah Michie finalmente levantó los ojos de su teléfono para observar el espectáculo que se desarrollaba. Su expresión mostrando el tipo de diversión fría que solo pueden sentir quienes han olvidado completamente lo que significa ser vulnerable. La mujer se aproximó sin prisa, sin mostrar irritación o prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para lidiar con los caprichos de hombres que confundían poder con importancia. Se arrodilló junto a la mancha de café con la gracia de alguien que ha aprendido a mantener dignidad incluso en las circunstancias más degradantes. El líquido estaba caliente y mancharía permanentemente el mármol si no era tratado con productos específicos aplicados dentro de un marco temporal preciso. Ella sabía esto con la precisión de una experta. Ellos no tenían ni la menor idea de la complejidad técnica involucrada en mantener sus espacios perfectos. Para ellos, la limpieza ocurría por arte de magia, mantenida por personas invisibles que aparecían y desaparecían sin dejar rastro de su humanidad. «¿Sabes una cosa?», dijo Daniel, inclinándose hacia adelante en su silla con la casualidad estudiada de un actor que conoce exactamente el efecto que cada gesto tendrá en su audiencia. Me pregunto si esta gente realmente comprende la magnitud de lo que discutimos aquí arriba. Hizo un gesto amplio que abarcó toda la sala como un emperador mostrando su dominio. Fusiones que reestructuran industrias enteras, adquisiciones que cambian el panorama económico, contratos que mueven cientos de millones. Su pausa fue perfectamente calculada para máximo impacto dramático. Probablemente cree que vendemos hamburguesas en algún restaurante de comida rápida. Las carcajadas fueron más fuertes esta vez, alimentadas por la superioridad intelectual que sentían al compararse con alguien que consideraban fundamentalmente inferior en educación, sofisticación y capacidad mental. Richard Goldman golpeó la mesa con aprobación entusiasta, sus anillos de oro produciendo un sonido metálico contra la madera. Daniel, eres incorregible pero absolutamente certero. Es como si viviéramos en planetas diferentes, separados por océanos de educación y experiencia. Mientras fregaba meticulosamente el líquido derramado, ella captaba cada fragmento de la conversación que ellos consideraban supremamente confidencial. Números específicos de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Nombres de empresas fantasma creadas para lavar dinero. Códigos de contratos fraudulentos que había ayudado a crear años atrás, cuando aún creía en la posibilidad de trabajar dentro del sistema para cambiarlo desde adentro. Cada palabra era una pieza adicional de un rompecabezas que había estado armando pacientemente durante años de investigación clandestina. Documentación secreta y verificación cruzada de información obtenida de fuentes que estos hombres jamás sospecharían que existían o que tenían acceso a sus secretos más guardados. Margaret decidió unirse activamente a la diversión cruel que se había convertido en el entretenimiento principal de la mañana. ¿Habla inglés siquiera?, preguntó dirigiéndose a la mujer como si fuera una niña con discapacidad intelectual, usando el tono condescendiente que reservaba para tratar con personas que consideraba inherentemente inferiores. ¿Inglés? ¿Comprende usted inglés básico? La mujer levantó los ojos por un momento tan breve que algunos podrían haber pensado que lo imaginaron. En esos ojos había algo que ninguno de ellos pudo identificar pero que causó un escalofrío inexplicable en quienes fueron lo suficientemente observadores para notarlo. Asintió una vez, casi imperceptiblemente, con la economía de movimiento de alguien que ha aprendido que cada gesto puede ser malinterpretado y usado en su contra. Perfecto entonces. Daniel batió las palmas con el entusiasmo de un director de circo presentando el próximo acto de su espectáculo de crueldad.
Entonces puede entender perfectamente cuando le explico que debe esperar afuera del área ejecutiva, exactamente como el personal de servicio debe hacer según las políticas de esta empresa. No toleramos interrupciones durante nuestras conversaciones de importancia estratégica. Fue en ese momento preciso que ella se incorporó lentamente, como una reina levantándose de su trono para dirigirse a súbditos que han olvidado las reglas básicas del respeto. Sus ojos encontraron los de Daniel por exactamente 3 segundos que parecieron extenderse hacia la eternidad. No había sumisión en esa mirada. No había miedo, vergüenza o disculpa. Había algo que él no logró identificar pero que le causó una sensación incómoda en el estómago, como si hubiera ingerido algo que su cuerpo reconocía como potencialmente tóxico. Sí, señor, respondió con una voz tan clara y controlada que cortó el aire como una hoja de acero templado, esperaré afuera como usted ordena. Su voz no tenía el acento que esperaban escuchar. No tenía la timidez servil que habían anticipado. Tenía educación universitaria, control emocional superior y una articulación que revelaba años de entrenamiento en comunicación efectiva. Pero estaban demasiado intoxicados con su propia sensación de superioridad para procesar las implicaciones de lo que acababan de escuchar. La cámara de seguridad ubicada estratégicamente en el rincón superior derecho de la sala registraba meticulosamente cada segundo de la interacción, cada palabra pronunciada. Cada gesto de humillación calculada dirigido hacia una mujer que había venido a hacer un trabajo que consideraban beneath them. Lo que ninguno de ellos sabía era que esas grabaciones serían revisadas muy pronto por personas que no encontrarían absolutamente nada divertido en el comportamiento que estaban exhibiendo. Personas con el poder legal para convertir diversión cruel en consecuencias devastadoras. Fuera de la sala de reuniones, ella se posicionó estratégicamente en el corredor de mármol que conectaba las oficinas ejecutivas. Pero no estaba simplemente esperando como una empleada obediente cumpliendo órdenes de sus superiores. Estaba observando con la intensidad de un halcón estudiando el terreno antes del ataque definitivo. Sus ojos entrenados por años de investigación corporativa captaban cada movimiento visible a través del vidrio esmerilado de la puerta, cada gesto revelador, cada expresión facial que traicionaba los verdaderos pensamientos de los ejecutivos que continuaban su reunión como si nada hubiera acontecido en su pequeño mundo perfectamente controlado. Lo que absolutamente ninguno de los presentes en esa sala sabía, lo que jamás habrían podido imaginar en sus peores pesadillas corporativas, era que ella no era simplemente una mujer de la limpieza contratada por una empresa de servicios. Su nombre verdadero no aparecía en ninguna lista oficial de empleados terciarizados que trabajaban en el edificio. Su identificación había sido impresa precisamente la noche anterior por alguien con acceso autorizado a los sistemas internos de seguridad de la corporación, alguien que conocía exactamente qué códigos usar, qué permisos activar, qué rutas de acceso seguir para crear una identidad temporal que pasara cualquier verificación rutinaria. La empresa de limpieza que supuestamente la empleaba existía únicamente en documentos digitales, registrada 48 horas antes con una dirección que llevaba a un apartado postal, con referencias telefónicas que dirigían a números prepagados manejados por colaboradores que sabían exactamente qué decir si alguien llamaba a verificar credenciales. Era una operación de inteligencia corporativa ejecutada con la precisión de una misión militar, diseñada para infiltrar uno de los edificios más seguros de Manhattan sin levantar sospechas hasta que fuera demasiado tarde para detener lo que estaba a punto de desencadenarse. Abrió discretamente una carpeta delgada que había mantenido oculta entre sus materiales de limpieza, protegida por un compartimento falso que requería conocimiento específico para acceder. Dentro de esa carpeta descansaban documentos que harían que cualquier ejecutivo de Wall Street perdiera el sueño durante años. Evidencia compilada meticulosamente durante una investigación de 3 años que había involucrado infiltración digital, testimonios de informantes internos, análisis forense de transacciones financieras y recuperación de comunicaciones que los perpetradores creían haber eliminado permanentemente de todos los sistemas conocidos. Contratos fraudulentos que habían desviado millones hacia cuentas fantasma en paraísos fiscales.
registros de sobornos pagados a funcionarios públicos para asegurar licitaciones que nunca fueron competitivas. Correos electrónicos borrados que habían sido recuperados por especialistas en forense digital con conexiones en agencias de inteligencia federal. Una red de corrupción sistémica que se extendía como telaraña venenosa a través de 3 años de operaciones criminales, involucrando no solamente a Whitmore y Associates sino también a empresas subsidiarias, socios estratégicos, funcionarios gubernamentales corruptos e intermediarios financieros que habían facilitado el lavado de dinero en una escala que desafiaría la comprensión de ciudadanos ordinarios. Dentro de la sala, Daniel gesticulaba con el entusiasmo de un evangelista corporativo mientras explicaba los detalles intrincados de la fusión que estaba siendo negociada con precisión quirúrgica. $50 millones para adquirir una empresa emergente de tecnología financiera que, según sus proyecciones optimistas respaldadas por análisis de mercado cuidadosamente manipulados, revolucionaría completamente el sector de pagos digitales dentro de los próximos 18 meses. Lo que Daniel no sabía, lo que su arrogancia le impedía investigar con la diligencia que la situación requería, era que esa misma empresa había estado bajo investigación federal por fraude fiscal en California, Nevada y Texas. Los documentos que comprobaban no solamente la existencia de esa investigación sino también las conclusiones preliminares que apuntaban hacia culpabilidad criminal estaban precisamente en la carpeta que la mujer de limpieza sostenía entre sus manos como un arma cargada esperando el momento perfecto para ser disparada. Sarah Michei tomaba notas meticulosas en su tablet de última generación, registrando cada número mencionado, cada proyección financiera prometida, cada garantía sobre rentabilidad futura que Daniel ofrecía con la confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Su escritura digital capturaba no solamente las cifras oficiales sino también los comentarios marginales que revelarían más tarde su conocimiento completo sobre los aspectos ilegales de las operaciones que estaban discutiendo. Ella era meticulosa por naturaleza y por necesidad, tenía que serlo. Considerando que su propio involucramiento directo en el esquema de fraude estaba documentado exhaustivamente en comunicaciones digitales que ella había creído eliminar permanentemente utilizando software de borrado industrial. Lo que no sabía era que expertos en recuperación de datos habían reconstruido cada mensaje, cada archivo, cada huella digital que había dejado durante años de participación activa en actividades criminales. Richard Goldman, el más experimentado del grupo con 4 décadas de navegación exitosa por las aguas traicioneras de las finanzas corporativas, formulaba preguntas técnicas sofisticadas sobre la debida diligencia que había sido realizada antes de comprometerse con una inversión de tal magnitud. Quería absoluta certeza de que todos los aspectos legales habían sido cubiertos completamente, que no existían vulnerabilidades ocultas que pudieran generar problemas regulatorios en el futuro inmediato o distante. La ironía de la situación era tan densa que casi podía cortarse con cuchillo. Estaba siendo extremadamente cuidadoso y diligente respecto a una transacción completamente legítima mientras permanecía completamente ciego a los crímenes monumentales que había cometido en transacciones anteriores. Crímenes que estaban documentados con precisión forense en archivos que pronto estarían en manos de fiscales federales con poder para destruir no solamente su carrera sino también su libertad personal. Verificó discretamente la hora en su reloj. Faltaban exactamente 14 minutos para que comenzara el primer acto del drama que había estado orquestando durante años de planificación meticulosa. En el piso 45 del mismo edificio, un equipo de fiscales federales especializados en crímenes financieros corporativos estaba revisando las evidencias que ella había compilado, verificando fuentes, confirmando autenticidad de documentos y preparando las órdenes judiciales que convertirían una mañana normal de martes en la pesadilla legal más devastadora que estos ejecutivos hubieran enfrentado jamás. En una sala de conferencias ubicada exactamente 3 cuadras al este, un equipo de periodistas investigativos del Wall Street Journal y Financial Times estaba realizando verificaciones finales de fuentes para una historia que cambiaría permanentemente el panorama de las finanzas corporativas. En Nueva York,
Habían estado trabajando en paralelo con la investigación oficial, construyendo una narrativa pública que complementaría perfectamente la acción legal que estaba a punto de desencadenarse. Pero en ese corredor de mármol, en ese momento suspendido antes de la tormenta, ella seguía siendo simplemente una mujer vestida con uniforme de limpieza, sosteniendo un balde que olía a desinfectante industrial y siendo tratada como si su existencia fuera irrelevante para el funcionamiento del universo que estos hombres habían construido alrededor de sus egos inflados. La ironía no pasaba desapercibida para alguien con su inteligencia y perspectiva histórica. Durante años había sido verdaderamente invisible en los sistemas corporativos, borrada de registros, eliminada de la historia oficial de la empresa, tratada como si nunca hubiera existido o contribuido algo de valor. Habían intentado convertirla en un fantasma, y en cierto sentido habían tenido éxito. Pero los fantasmas, como cualquier persona familiarizada con literatura gótica sabría, tienen la tendencia inquietante de regresar en los momentos menos convenientes para quienes los crearon. Su teléfono móvil vibró con una discreción que habría pasado completamente desapercibida para observadores casuales. Un mensaje de texto contenía únicamente 3 palabras que habían estado esperando escuchar durante meses: todo está listo. Respiró profundamente, no por nerviosismo sino por anticipación controlada. No había esperado este momento para satisfacer deseos de venganza personal, había una diferencia fundamental entre venganza y justicia. Y ella comprendía esa distinción con la claridad moral que solo puede venir de haber sido víctima de injusticia sistemática y haber elegido responder con integridad en lugar de con resentimiento. A través del vidrio esmerilado, podía ver la silueta de Daniel riéndose de algo que Thomas había comentado. Se veía relajado, supremamente confiante, en control absoluto de su pequeña corte de aduladores profesionales. En menos de 10 minutos, esa confianza comenzaría a desarrollar fisuras imperceptibles. En 15 minutos, estaría completamente destrozada, reducida a fragmentos que ninguna cantidad de dinero o influencia política podría reparar jamás. 6 años antes, la misma sala de reuniones, la decoración era ligeramente diferente entonces, muebles de una generación anterior, tecnología menos avanzada. Pero la misma arrogancia institucional impregnaba cada superficie. Sentada a la mesa ovalada, vistiendo un traje gris conservador que había comprado con el primer sueldo de su vida profesional y cargando una carpeta de documentos organizados con precisión obsesiva, estaba ella. Más joven, con cabello suelto que enmarcaba un rostro lleno de optimismo ingenuo, usando gafas de montura discreta que le daban un aire académico. Su identificación corporativa indicaba: Elena Vázquez, Trainee, Departamento de Auditoría Interna, Programa de Liderazgo Emergente. Había llegado a Whitmore y Associates después de graduarse magna cum laude en Administración de Empresas con especialización en finanzas corporativas, armada con recomendaciones académicas impecables. Proyectos de investigación que habían impresionado a profesores veteranos. Y una fe inquebrantable en que las corporaciones podían ser fuerzas positivas de cambio social si eran manejadas por personas con integridad moral y visión ética. Daniel Whitmore también estaba presente en esas reuniones de 6 años atrás, pero ocupaba una posición muy diferente en la jerarquía corporativa. No era el CEO todopoderoso que se había convertido a través de una serie de maniobras políticas internas que algunos observadores menos caritables habrían caracterizado como traición sistemática a mentores y colegas. Era simplemente uno de los gerentes senior más ambiciosos, carismático y despiadado, con una habilidad natural para identificar atajos morales cuando las reglas convencionales se interponían entre él y sus objetivos de ascenso acelerado. Trabajaban en el mismo proyecto durante esas primeras semanas de la carrera profesional de Elena, una auditoría interna de rutina que debería haber sido directa, transparente, sin complicaciones significativas. El tipo de ejercicio que trainee competentes completaban para demostrar comprensión básica de procesos corporativos antes de ser asignados a responsabilidades más complejas y sensitivas. Hasta que Elena comenzó a encontrar irregularidades que no encajaban en patrones normales de error humano o ineficiencia sistémica.
Números que no cerraban cuando eran analizados con herramientas estadísticas avanzadas. Contratos con cláusulas que parecían diseñadas específicamente para crear agujeros legales que permitirían evasión de regulaciones federales. Pagos sustanciales dirigidos hacia empresas que existían únicamente en papel, con direcciones que llevaban a oficinas vacías y números telefónicos que nunca respondían cuando ella intentaba verificar legitimidad. Inicialmente, su mente entrenada para ver lo mejor en las instituciones establecidas asumió que se trataba de errores administrativos. Casos de negligencia que podrían ser corregidos fácilmente una vez identificados y reportados a través de los canales apropiados. Pero conforme profundizaba su investigación, utilizando técnicas de análisis forense que había aprendido en cursos avanzados de contabilidad, comenzó a reconocer patrones que sugerían intencionalidad deliberada. Coordinación sistemática, planificación a largo plazo. Cuando Elena comenzó a formular preguntas específicas sobre discrepancias que había documentado meticulosamente, Daniel respondió inicialmente con el tipo de paternalismo condescendiente que hombres de su generación habían perfeccionado para manejar mujeres jóvenes que mostraban demasiada iniciativa intelectual para su propia conveniencia. Elena le había dicho durante una conversación privada en la misma oficina que ahora ocupaba como CEO. Recostándose en su silla con la casualidad estudiada de alguien que había practicado proyectar autoridad sin esfuerzo aparente, tu dedicación es admirable. Realmente impresionante para alguien tan nueva en el mundo corporativo. Pero a veces es necesario entender que existen aspectos del negocio que son más complejos de lo que parecen en la superficie. Hizo una pausa calculada, observándola con ojos que ella había interpretado como benevolentes pero que en retrospectiva reconocía como evaluativos. Midiendo exactamente cuán problemática podría volverse si no era manejada correctamente. Las corporaciones de este nivel operan en dimensiones que van más allá de lo que enseñan en programas académicos, por muy prestigiosos que sean. Continuó con el tono de un profesor explicando conceptos complejos a una estudiante particularmente brillante pero ingenua. Déjame sugerir que no te preocupes tanto por estos detalles menores. Los veteranos que han navegado estas aguas durante décadas están mejor equipados para manejar las sutilezas que requieren perspectiva histórica y experiencia práctica. Pero Elena no era el tipo de persona que aceptaba respuestas evasivas cuando había evidencia clara de problemas sistemáticos. Había sido criada por una madre soltera que trabajaba 2 empleos para mantener a sus 3 hijos, una mujer que le había enseñado que la integridad personal era lo único que nadie podía quitarle jamás. Sin importar cuán poderosos fueran sus adversarios o cuán convincentes sonaran sus racionalizaciones. Continuó investigando con la tenacidad de un detective forense, utilizando horas personales después del trabajo oficial para rastrear conexiones entre transacciones sospechosas. Encontró más evidencia de lo que había anticipado, un patrón sistemático de fraude que se extendía a través de múltiples departamentos, involucrando sumas que totalizaban decenas de millones de dólares desviados a través de esquemas cada vez más sofisticados. Cuando finalmente reunió el valor para reportar sus descubrimientos al Departamento de Cumplimiento Corporativo, siguiendo protocolos establecidos para whistleblowers internos, descubrió que Daniel había anticipado su movimiento y llegado allí primero con una narrativa completamente diferente sobre la situación. La señorita Vázquez está experimentando dificultades significativas para adaptarse a la cultura corporativa de nuestra organización. Había explicado a los directores de cumplimiento con la sinceridad ensayada de alguien que genuinamente se preocupa por el bienestar de subordinados problemáticos. Sus supervisores han expresado preocupaciones consistentes sobre su capacidad para trabajar efectivamente en equipos, su tendencia a cuestionar decisiones de personal más experimentado, y francamente, su comprensión limitada de cómo operan las empresas en el mundo real. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras tuvieran el impacto deseado antes de continuar con el golpe final. Es posible que ella no sea adecuada para este tipo de ambiente corporativo de alta presión. Es muy idealista, podríamos decir.
A veces las personas con backgrounds académicos fuertes tienen dificultades para hacer la transición a aplicaciones prácticas de negocios donde las decisiones deben ser tomadas con información incompleta y bajo presiones temporales significativas. Regreso al presente ahora, 6 años después, ella observaba a través del mismo vidrio esmerilado al hombre que había destruido sistemáticamente su carrera profesional antes de que tuviera oportunidad real de comenzar. Daniel había orquestado su eliminación con una eficiencia que habría sido impresionante si no hubiera sido tan devastadoramente personal y destructiva. En cuestión de 3 semanas después de su intento de reportar irregularidades, había sido sometida a una serie de evaluaciones de rendimiento que parecían diseñadas específicamente para documentar deficiencias. Comentarios sobre problemas de actitud comenzaron a aparecer en su expediente personal. Colegas que anteriormente habían sido amigables comenzaron a evitarla en pasillos y reuniones sociales. Su supervisor inmediato, que había elogiado públicamente la calidad de su trabajo analítico apenas semanas antes, comenzó a asignarle proyectos que estaban deliberadamente fuera de su área de expertise, estableciendo plazos imposibles de cumplir y criticando resultados que en circunstancias normales habrían sido considerados excepcionales para alguien de su nivel de experiencia. El proceso había sido sistemático, profesional y absolutamente devastador. Su reputación fue destruida con la precisión de un cirujano removiendo un tumor, completamente, sin dejar rastros que pudieran regenerarse, pero sin causar daño obvio a tejidos circundantes que pudiera atraer atención no deseada de observadores externos. En menos de 2 meses, Elena Vázquez había pasado de ser considerada una de las trainees más prometedoras en la historia del programa de desarrollo de liderazgo a ser vista como un error de casting. Alguien que claramente no tenía las habilidades interpersonales o la madurez emocional necesarias para prosperar en el mundo corporativo sofisticado. Su nombre fue sistemáticamente removido de proyectos en los cuales había contribuido investigación fundamental. Sus análisis fueron reatribuidos a colegas que habían tenido participación mínima en el trabajo real. Su existencia profesional fue siendo gradualmente borrada con la misma meticulosidad que ella había aplicado a su investigación original sobre irregularidades financieras. Cuando finalmente fue invitada a renunciar por mutuo acuerdo para perseguir oportunidades que fueran más adecuadas para sus intereses y habilidades particulares, Elena comprendió que había sido completamente superada por adversarios que jugaban un juego para el cual sus profesores nunca la habían preparado adecuadamente. Durante los 2 años siguientes, intentó reconstruir su carrera profesional en otras corporaciones, pero descubrió que las referencias negativas la seguían como sombras persistentes. Llamadas telefónicas a antiguos supervisores resultaban en conversaciones incómodas donde frases como problemas de actitud y dificultades para trabajar en equipo aparecían con consistencia sospechosa. Eventualmente, se vio forzada a aceptar empleos muy por debajo de su nivel de educación y capacidad, trabajos temporales en firmas de contabilidad pequeñas, consultoría freelance para empresas que no podían permitirse verificar referencias extensivamente. Eventualmente trabajos de servicio que le permitían mantener un apartamento modesto mientras desarrollaba un plan a largo plazo para recuperar no solamente su carrera sino también su dignidad personal. Fue durante esos años de invisibilidad forzada que comenzó a construir la red de contactos que eventualmente le permitiría regresar a este edificio, a esta sala, a enfrentar al hombre que había intentado borrarla de la existencia corporativa como si nunca hubiera importado, como si sus contribuciones nunca hubieran tenido valor, como si su búsqueda de integridad hubiera sido simplemente evidencia de ingenuidad que merecía ser castigada. Pero Elena Vázquez había aprendido durante esos años que la invisibilidad podía ser un arma poderosa en manos de alguien suficientemente inteligente, paciente y determinada para usarla estratégicamente. Había aprendido que las personas poderosas raramente prestaban atención a quienes consideraban irrelevantes y que esa falta de atención creaba oportunidades extraordinarias para observación, documentación y planificación. Ahora, vestida con el uniforme que la hacía invisible a los ojos de hombres que medían valor humano únicamente en términos de utilidad inmediata para sus objetivos personales,
Había regresado no como la trainee idealista que había sido destruida años atrás, sino como algo mucho más peligroso, una mujer que había aprendido exactamente cómo funcionaba realmente el sistema, y que había decidido usar ese conocimiento para asegurar que la justicia, finalmente, fuera servida. Dentro de la sala de reuniones, Daniel estaba llegando al clímax de su presentación sobre la fusión millonaria. Gesticulando con la confianza de un conductor de orquesta dirigiendo una sinfonía que había ensayado perfectamente. Los números proyectados en la pantalla de alta definición mostraban gráficos ascendentes que prometían rentabilidad exponencial, retornos de inversión que harían que los accionistas consideraran nombrarlo CEO del año. Y una expansión de mercado que posicionaría a Whitmore y Associates como líder indiscutible en el sector de tecnología financiera emergente. Caballeros, y señora, dijo con una inclinación teatral hacia Sarah Michey, lo que estamos viendo aquí no es simplemente una oportunidad de inversión. Es la oportunidad de redefinir completamente cómo nuestra industria opera en la próxima década. Sus palabras fluían con la facilidad de alguien que había perfeccionado el arte de vender sueños envueltos en jerga corporativa sofisticada. Cada frase había sido calibrada para maximizar impacto emocional mientras minimizaba escrutinio analítico detallado. Era un maestro en el arte de hacer que números especulativos sonaran como garantías matemáticas. Richard Goldman tomaba notas meticulosas en su tablet, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas que demostraban décadas de experiencia en evaluar propuestas de inversión complejas. Thomas Bradley verificaba cifras en su calculadora financiera, ejecutando análisis de riesgo que habían salvado a la empresa millones de dólares en inversiones problemáticas durante su larga carrera. Margaret Klein organizaba documentos de soporte con la eficiencia de alguien que había participado en cientos de estas presentaciones, anticipando cada pregunta que podría surgir, cada detalle que requeriría clarificación adicional. Su lealtad hacia Daniel era absolutamente inquebrantable, forjada a través de años de complicidad mutua en decisiones que habían beneficiado a ambas carreras significativamente. Era exactamente a las 10:23 de la mañana cuando todos los dispositivos electrónicos en la sala emitieron simultáneamente una notificación que cortó la presentación como cuchillo a través de seda. Tablets, teléfonos móviles, laptops. Cada pantalla mostró la misma alerta de seguridad corporativa que requería atención inmediata e indicaba que nuevos documentos habían sido cargados al servidor compartido con clasificación de máxima prioridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel frunció el ceño, claramente irritado por la interrupción que amenazaba el momentum cuidadosamente construido de su presentación. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, accediendo a su tablet con movimientos bruscos que traicionaban su frustración creciente. Lo que apareció en sus pantallas hizo que cada persona en la sala sintiera como si la temperatura hubiera bajado 20 grados instantáneamente. Archivos de video de alta definición mostrando reuniones privadas que habían tenido lugar en esa misma sala durante los últimos 3 años. Grabaciones de audio con calidad cristalina capturando conversaciones que habían creído completamente privadas y seguras. Documentos escaneados mostrando contratos que nunca debieron haber existido, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales que habían sido establecidas específicamente para evitar detección. Comunicaciones por email que detallaban sobornos pagados a funcionarios públicos con la casualidad de alguien discutiendo el clima. Pero lo más devastador de todo, análisis forense completo de cada transacción financiera sospechosa que Elena había identificado años atrás. Ahora completada con documentación que probaba no solamente la existencia del fraude sino también la participación directa e intencional de cada persona sentada alrededor de esa mesa. Sarah Michey fue la primera en encontrar su voz, aunque salió como un susurro estrangulado. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo es posible que alguien tenga acceso a...? No terminó la frase porque la respuesta se hizo evidente cuando la puerta de caoba se abrió silenciosamente. La mujer de la limpieza entró de nuevo, pero esta vez no estaba sola. La acompañaba un hombre de traje oscuro que llevaba una carpeta de cuero y tenía la presencia física de alguien que había pasado años en salas de tribunal enfrentando criminales que pensaban que su dinero y conexiones los
hacían intocables. Buenos días, dijo el hombre con voz que llevaba la autoridad de quien representa el Poder Judicial Federal. Soy el fiscal federal James Morrison, y esta es la agente especial Elena Vázquez del Departamento de Crímenes Financieros Corporativos. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo para cada persona en esa sala mientras procesaban las implicaciones de lo que acababan de escuchar. La mujer que habían humillado, la empleada de limpieza que habían tratado como basura humana, se quitó lentamente los guantes de goma y los dejó caer en el balde que había estado cargando como parte de su disfraz perfecto. Elena Vázquez, porque ese era su nombre real, el nombre que habían intentado borrar de la historia corporativa, los miró con ojos que ya no fingían sumisión o invisibilidad. Había fuego allí, pero era el fuego controlado de la justicia profesional, no la llama salvaje de la venganza personal. Lo que ustedes hicieron, dijo con voz que resonó en la sala como campana de catedral anunciando juicio final, terminó hoy. Daniel intentó levantarse de su silla, pero sus piernas no respondieron apropiadamente. Su cara había perdido todo color, pasando de bronceado artificialmente mantenido a gris ceniza en cuestión de segundos. Esto es imposible, balbuceó, tú fuiste despedida, eliminada, no tienes autoridad para investigar crímenes financieros federales. Elena interrumpió con una sonrisa que no contenía ni una gota de calor humano. Resulta que tengo exactamente esa autoridad. La he tenido durante los últimos 3 años, desde que el FBI me reclutó específicamente para infiltrar organizaciones criminales que operan bajo la fachada de corporaciones respetables. El fiscal Morrison abrió su carpeta y comenzó a distribuir documentos oficiales alrededor de la mesa. Órdenes de arresto por fraude financiero federal, evasión fiscal sistemática, lavado de dinero y conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Anunció con la formalidad de alguien que había hecho esto cientos de veces pero nunca perdía la satisfacción de ver justicia siendo servida. Cada uno de ustedes tiene el derecho de permanecer en silencio, y les sugiero fuertemente que ejerciten ese derecho hasta que sus abogados lleguen. Margaret Klein comenzó a llorar silenciosamente, finalmente comprendiendo que su lealtad inquebrantable hacia Daniel la había convertido en cómplice de crímenes que podrían resultar en décadas de prisión federal. Richard Goldman simplemente se quedó inmóvil, como si moverse pudiera hacer que la pesadilla fuera más real de lo que ya era. Thomas Bradley murmuró Dios mío repetidamente, como un mantra que pudiera de alguna manera deshacer años de decisiones que habían parecido inteligentes en el momento pero que ahora se revelaban como evidencia de criminalidad sistemática que destruirían no solamente sus carreras sino también sus familias, sus reputaciones, sus libertades personales. Sarah Michey había dejado caer su tablet, que se estrelló contra el piso de mármol con un sonido que resonó como disparo en el silencio mortal que había caído sobre la sala. Miraba fijamente a Elena como si estuviera viendo un fantasma que había regresado de entre los muertos para cobrar deudas que habían creído canceladas permanentemente. Elena observó cada rostro, memorizando cada expresión de shock, cada momento de comprensión Danning sobre las consecuencias que enfrentarían. No sentía satisfacción personal, sentía el tipo de satisfacción profesional que viene de completar exitosamente una misión que había requerido años de planificación, sacrificio personal y riesgo considerable. Por cierto, agregó mientras el fiscal Morrison comenzaba a leer derechos Miranda, la empresa de limpieza que supuestamente me empleaba fue establecida por el FBI como parte de esta operación encubierta. Cada segundo que pasé en este edificio durante los últimos 6 meses ha sido oficialmente autorizado y monitoreado por agentes federales. La trampa había sido perfecta en su simplicidad y devastadora en su ejecución. Habían sido tan arrogantes, tan seguros de su invulnerabilidad, que nunca consideraron la posibilidad de que alguien a quien habían destruido pudiera regresar con el poder institucional del gobierno federal respaldando su búsqueda de justicia. El aire en la sala se había vuelto denso como miel, cada respiración requiriendo esfuerzo consciente mientras los ejecutivos procesaban la realidad que se desarrollaba ante sus ojos como pesadilla de la cual no podían despertar.
Elena se movía con la gracia controlada de alguien que había ensayado este momento 1000 veces en su mente. Cada gesto calculado para maximizar el impacto psicológico de revelaciones que había estado guardando durante años de investigación meticulosa y planificación estratégica. Sacó de su carpeta un documento que hizo que incluso el fiscal Morrison levantara las cejas con sorpresa profesional. El papel tenía el sello oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y llevaba firmas que representaban autoridad legal al más alto nivel del gobierno federal. Era una autorización de investigación encubierta que databa de 3 años y 4 meses atrás, aprobando infiltración a largo plazo de Whitmore y Associates bajo sospecha de actividades criminales sistemáticas. Permítanme presentar evidencia que establece patrones de fraude que se extienden mucho más allá de lo que sus mentes criminales habían imaginado que podríamos documentar. Dijo Elena con voz que resonaba con autoridad profesional desarrollada a través de años de entrenamiento federal en técnicas de interrogatorio y presentación de evidencia legal. Desplegó fotografías de alta resolución que mostraban reuniones secretas entre Daniel y intermediarios financieros en restaurantes exclusivos de Manhattan, cenas donde habían negociado términos de operaciones que violaban múltiples leyes federales relacionadas con manipulación de mercados financieros. Las imágenes habían sido capturadas por equipos de vigilancia federal usando tecnología que podía detectar conversaciones privadas desde distancias que harían que los sujetos se sintieran completamente seguros. Esta fotografía, indicó señalando una imagen particularmente incriminatoria, fue tomada el 15 de marzo del año pasado en Le Bernardin. Pueden ver claramente al señor Whitmore entregando un sobre que nuestro análisis forense posterior confirmó contenía instrucciones detalladas para transferir $8 millones a cuentas bancarias en las Islas Caimán. Daniel intentó protestar, pero su voz salió como graznido estrangulado. Eso es imposible, jamás hicimos nada en público, siempre fuimos cuidadosos con la seguridad. Elena interrumpió con una sonrisa que podría haber congelado alcohol. Señor Whitmore, durante los últimos 36 meses, cada comunicación electrónica que usted ha enviado o recibido ha sido monitoreada por agencias federales. Cada llamada telefónica ha sido grabada. Cada reunión, privada, ha sido documentada por equipos de vigilancia. Desplegó transcripciones de conversaciones telefónicas que hacían palidecer incluso más a ejecutivos que ya parecían cadáveres ambulantes. Llamadas donde habían discutido específicamente cómo estructurar sobornos para evitar detección, conversaciones donde habían coordinado testimonios falsos para investigaciones regulatorias. Momentos donde habían celebrado exitosamente haber evadido millones de dólares en impuestos federales. Richard Goldman encontró finalmente su voz, aunque sonaba como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Si tenían toda esta evidencia, ¿por qué no actuaron antes? Elena lo miró con expresión que mezclaba profesionalismo legal con satisfacción personal profundamente sentida. Porque queríamos estar absolutamente seguros de que teníamos evidencia suficiente para garantizar condenas que reflejaran la magnitud completa de sus crímenes. Casos de esta complejidad requieren documentación exhaustiva de patrones criminales sistemáticos a lo largo de periodos extendidos. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que la tensión alcanzara su punto máximo antes de continuar con la revelación que sabía sería más devastadora que todo lo anterior. Pero principalmente porque necesitábamos tiempo para identificar y documentar cada cuenta bancaria secreta, cada activo oculto, cada inversión ilegal que ustedes han acumulado durante años de actividad criminal. Cuando el gobierno federal congele sus activos, y lo hará dentro de las próximas 2 horas, no habrá un solo dólar que puedan esconder, ni una sola propiedad que puedan transferir a familiares. Ni un solo activo financiero que puedan mover fuera del alcance de la justicia federal. Sarah Michelle había comenzado a hiperventilar, su respiración convirtiéndose en jadeos cortos y desesperados mientras comprendía las implicaciones completas de lo que estaba escuchando. Mis hijos, susurró, la universidad de mis hijos, la hipoteca de mi casa, los ahorros para la jubilación de mi madre.
Debió haber pensado en sus hijos antes de participar en esquemas criminales que han defraudado al gobierno federal por cantidades que superan los 120 millones de dólares. Respondió Elena sin una pizca de simpatía en su voz. Cada activo adquirido con dinero obtenido ilegalmente será confiscado según las leyes federales, Rico. Sus familias tendrán que reconstruir sus vidas sin el beneficio de riqueza criminal. Thomas Bradley intentó una última defensa desesperada. Elena, tú no entiendes la complejidad de estas operaciones financieras. En el mundo real, a veces es necesario operar en áreas grises para mantener competitividad corporativa. Lo que hicimos puede parecer irregular, pero en el contexto de prácticas industriales estándar. ¿Áreas grises? La risa de Elena cortó el aire como vidrio roto. Señor Bradley, sobornaron funcionarios públicos para obtener contratos gubernamentales. Establecieron empresas fantasma para lavar dinero procedente de operaciones fraudulentas. Manipularon documentos financieros para evitar impuestos federales. Esas no son áreas grises, son crímenes federales que llevan sentencias mínimas de 20 años en prisión federal. Desplegó el documento final que había estado reservando para este momento climático. Era una lista detallada de todos los cargos criminales que serían presentados contra cada individuo, con cálculos precisos de tiempo de prisión que enfrentarían bajo las pautas de sentencing federales. Los números eran aterradores, décadas de encarcelamiento que efectivamente terminarían con sus vidas tal como las conocían. Daniel Whitmore leyó con voz ceremonial, enfrenta cargos de conspiración criminal, fraude financiero en primer grado, evasión fiscal sistemática, lavado de dinero y operación de empresa criminal continuada. Sentencia estimada, entre 25 y 30 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Daniel se desplomó en su silla como marioneta con cuerdas cortadas. Toda la arrogancia, toda la confianza, todo el poder que había construido durante años de manipulación y traición se evaporó en segundos, dejando únicamente un hombre de mediana edad enfrentando la destrucción completa de todo lo que había valorado en su existencia. El fiscal Morrison comenzó a leer derechos constitucionales con la formalidad requerida por la ley federal, pero Elena sabía que las palabras eran simplemente formalidad legal. La verdadera justicia estaba en los rostros de shock absoluto, en la comprensión Dunning de que sus acciones finalmente habían encontrado consecuencias apropiadas. En el conocimiento de que todo el dinero y todas las conexiones del mundo no podrían salvarlos de los crímenes que habían cometido con tanta arrogancia. Margaret Klein murmuró repetidamente lo siento mucho, pero Elena sabía que no se estaba disculpando con ella, se estaba disculpando con su propia familia. Que tendría que vivir con la vergüenza de tener una criminal convicta como esposa y madre. Una cosa más, agregó Elena mientras agentes federales comenzaban a entrar a la sala para proceder con arrestos formales. Cada empleado de Whitmore y Associates que fue despedido, demoted, o perseguido por intentar reportar irregularidades durante los últimos 5 años recibirá compensación completa por daños a sus carreras. Sus expedientes serán limpiados y tendrán acceso a referencias que reflejen su valor profesional real en lugar de las mentiras que ustedes distribuyeron para destruir sus reputaciones. Era el momento de justicia que había imaginado durante años de humillación, years de reconstruir una carrera que había sido sistemáticamente destruida. Años de ser tratada como si su búsqueda de integridad hubiera sido evidencia de deficiencia personal en lugar de fortaleza moral. Pero conforme observaba a estos hombres y mujeres que habían destruido tantas vidas enfrentar finalmente consecuencias apropiadas por sus acciones, Elena se dio cuenta de que no sentía la satisfacción vengativa que había anticipado. Sentía algo mucho más profundo y más duradero, la satisfacción profesional de haber servido justicia, de haber demostrado que ninguna cantidad de poder o dinero puede proteger criminales indefinidamente, de haber probado que a veces el sistema realmente funciona cuando personas dedicadas están dispuestas a sacrificar años de sus vidas para asegurar que la verdad finalmente sea revelada. La sala que minutos antes había resonado con risas arrogantes y comentarios despectivos ahora estaba sumida en un silencio tan denso que parecía tener peso físico propio.
Cada ejecutivo había sido reducido a una versión patética de sí mismo, como globos deflándose lentamente hasta convertirse en pedazos de caucho arrugado e inútil. El poder que habían ejercido con tanta naturalidad durante años se había evaporado en cuestión de minutos, dejándolos expuestos como lo que realmente eran. Criminales de cuello blanco que habían confundido inteligencia con impunidad. Los socios se habían quedado mudos no por elección sino por shock traumático. Richard Goldman, el veterano que había sobrevivido a múltiples recesiones económicas y crisis corporativas, miraba fijamente sus manos como si fueran objetos extraños que había descubierto creciendo al final de sus brazos. Su experiencia de 4 décadas navegando aguas corporativas traicioneras no había incluido preparación para el momento en que esas aguas finalmente se cerraran sobre su cabeza, ahogándolo en consecuencias que había evitado durante tanto tiempo que había comenzado a creer que era invencible. Thomas Bradley había adquirido un tinte grisáceo que hacía que pareciera cadáver ambulante. Sus labios se movían silenciosamente como si estuviera orando, o quizás simplemente repitiendo números, cálculos desesperados de cuánto tiempo le quedaba de libertad. Cuántos años de su vida serían consumidos por el sistema penitenciario federal. Cuán viejo sería cuando finalmente saliera de prisión si vivía lo suficiente para ver ese día. Sarah Michel había dejado de llorar no porque hubiera encontrado compostura sino porque había alcanzado un estado de shock tan profundo que su sistema nervioso ya no podía procesar emociones adicionales. Permanecía completamente inmóvil excepto por un temblor casi imperceptible en sus manos que sostenían documentos que ya no tenían relevancia alguna para su futuro destruido. Los planes para expandir su cartera de inversiones, los contratos que había estado negociando para asegurar su jubilación temprana, las estrategias que había desarrollado para maximizar bonificaciones del año fiscal. Todo había sido convertido instantáneamente en papel sin valor. Margaret Klein había enterrado su rostro entre sus manos como si pudiera hacerse invisible a través de pura fuerza de voluntad. Como si no ser vista pudiera de alguna manera borrar su participación en años de actividades criminales. Sus sollozos silenciosos estremecían sus hombros de manera que hacía evidente que finalmente comprendía la magnitud de lo que había perdido. No solamente su carrera o su libertad, sino la capacidad de mirarse en el espejo sin ver reflejado el rostro de alguien que había elegido deliberadamente servir al mal cuando habría podido elegir servir al bien. La asistente que había tratado a Elena con tanto desprecio ahora no podía siquiera levantar sus ojos del piso de mármol que Elena había estado limpiando cuando llegó esa mañana. La ironía era tan brutal que cortaba como navaja, había mostrado desdén hacia alguien que literalmente tenía poder de vida o muerte profesional sobre su futuro. Había participado en humillar a la persona que determinaría si pasaría los próximos 20 años en libertad o en una celda federal. Elena los observó con la objetividad clínica de un científico estudiando especímenes bajo microscopio. No había triunfalismo en su expresión, no había celebración personal por haber destruido a quienes la habían destruido años atrás. Había únicamente la satisfacción sobria de alguien que había completado exitosamente una misión que había requerido sacrificar años de su vida para servir un propósito más grande que su satisfacción personal. Daniel había intentado levantarse de su silla múltiples veces, pero cada vez sus piernas lo traicionaban y lo forzaban a sentarse nuevamente. Su cara mostraba expresiones que cambiaban como slides en presentación: incredulidad, negación, ira, miedo, desesperación, aceptación parcial. Y luego de vuelta a incredulidad en un ciclo que sugería que su mente estaba luchando por procesar una realidad demasiado devastadora para ser completamente comprendida de inmediato. No pueden hacer esto, finalmente logró susurrar, aunque su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Tengo conexiones, abogados, influencia política. Esto no puede estar sucediendo realmente. Elena lo miró con expresión que mezclaba piedad profesional con determinación inquebrantable. Señor Whitmore, durante los últimos 3 años, cada conexión que usted cree tener ha sido monitoreada por el FBI. Cada abogado que ha consultado ha sido informado de que está bajo investigación federal. Cada político que pensaba que podría protegerlo ha sido advertido de que cualquier interferencia en esta investigación resultaría en cargos adicionales de obstrucción de justicia federal.
El silencio que siguió fue tan completo que el zumbido del aire acondicionado sonaba como rugido de avión jet. Era el tipo de silencio que precede a terremotos. Cuando incluso los animales dejan de hacer ruido porque algún instinto primitivo les advierte que algo fundamental está a punto de cambiar irreversiblemente en el orden natural de las cosas. Elena caminó lentamente alrededor de la mesa oval, observando cada rostro con la atención detallada de alguien que había esperado este momento durante años y quería memorizar cada expresión, cada gesto de derrota, cada manifestación visible de justicia finalmente siendo servida. No era crueldad, era documentación histórica de un momento que marcaría el final de una era de impunidad criminal y el comienzo de consecuencias apropiadas. ¿Saben lo que más me impactó durante estos años de investigación?, preguntó con voz que resonaba en la sala como campana funeral. No fue la magnitud del dinero que robaron, aunque 120 millones es una suma que podría haber financiado escuelas, hospitales, programas sociales que habrían cambiado miles de vidas para mejor. No fue la sofisticación de sus métodos criminales, aunque reconozco que desarrollaron técnicas que requerirán años de estudio por parte de expertos en crímenes financieros. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran la conciencia alterada de ejecutivos que luchaban por procesar información que desafiaba todo lo que habían creído saber sobre su propia invulnerabilidad. Lo que más me impactó fue la casualidad con la cual destruyeron vidas humanas. La facilidad con la cual eliminaron empleados que intentaron hacer lo correcto. La naturalidad con la cual mintieron a familias sobre las razones por las cuales sus seres queridos perdieron empleos, reputaciones, esperanzas de futuro financiero estable. Su voz se endureció como acero templado en fuego. La tranquilidad con la cual decidieron que personas como yo simplemente no merecíamos existir en su mundo perfecto construido sobre mentiras y dinero robado. Daniel intentó hablar, pero Elena levantó una mano que lo silenció tan efectivamente como si hubiera presionado un botón de mute en control remoto. El gesto tenía autoridad absoluta, ya no era la mujer de limpieza que podía ser ignorada o humillada. Era una agente federal con poder legal para determinar exactamente qué tan devastadoras serían las consecuencias que enfrentarían. No, dijo con finalidad que eliminaba cualquier posibilidad de negociación o súplica. Ya tuvieron años para hablar. Años para explicar. Años para racionalizar. Años para convencerse de que sus crímenes eran simplemente prácticas comerciales agresivas, o optimización fiscal creativa, o cualquier eufemismo que usaran para evitar llamar las cosas por sus nombres reales. Caminó hacia la ventana que ofrecía vista panorámica de Manhattan, observando la ciudad que se extendía abajo como testimonio de ambición humana tanto constructiva como destructiva. Desde esa altura, las personas en las calles parecían hormigas, pero Elena sabía que cada punto móvil representaba una vida con esperanzas, sueños, familias que dependían de sistemas financieros honestos para prosperar. Hoy terminan los eufemismos, declaró sin voltearse para mirar a sus antiguos tormentadores. Hoy comenzamos a llamar crímenes por su nombre real. Hoy iniciamos el proceso de devolver dinero robado a las arcas públicas donde debió haber permanecido para servir al bien común en lugar de financiar yates, casas de vacaciones y cuentas universitarias para niños que crecerán descubriendo que su educación privilegiada fue pagada con dinero obtenido criminalmente. El fiscal Morrison había estado observando la escena con respeto profesional hacia una colega que había ejecutado una de las operaciones encubiertas más complejas y exitosas en la historia reciente del Departamento de Crímenes Financieros Corporativos. Ahora se acercó a Elena con documentos adicionales que requerían su atención inmediata. Agente Vázquez, dijo con formalidad que reconocía su autoridad en la investigación, necesitamos proceder con arrestos formales. Los equipos de confiscación de activos están esperando autorización para comenzar congelamiento de cuentas bancarias y confiscación de propiedades adquiridas con dinero procedente de actividades criminales. Elena asintió y se volvió hacia los ejecutivos una última vez antes de que fueran removidos de la sala para comenzar el proceso legal que los mantendría ocupados durante los próximos varios años de sus vidas. Progresivamente destrozadas.
Una observación final, dijo con voz que cortó el silencio como espada atravesando seda. Cuando me humillaron esta mañana, cuando se rieron de mi presencia, cuando me trataron como si fuera invisible, estaban celebrando su propia destrucción sin saberlo. Cada palabra condescendiente, cada gesto despectivo, cada momento de crueldad casual fue registrado por equipos federales que documentaron no solamente sus crímenes financieros sino también su carácter moral. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral para una declaración final que resonaría en las mentes de estos criminales durante cada día que pasaran en prisión federal. Jurados federales no solamente escucharán evidencia sobre dinero robado, también verán grabaciones de video mostrando exactamente qué tipo de personas son ustedes cuando creen que nadie importante está observando. Verán cómo tratan a quienes consideran inferiores. Observarán la casualidad con la cual ejercen crueldad contra personas que no pueden defenderse. Su sonrisa final fue más aterradora que cualquier amenaza explícita podría haber sido. Y entonces decidirán no solamente si son culpables de crímenes financieros, sino también si merecen la mínima consideración humana durante el proceso de sentencing que determinará cuántos años de sus vidas pasarán pagando por lo que han hecho. Salió de la sala sin mirar atrás, llevando consigo únicamente la carpeta que contenía evidencia de años de trabajo que finalmente había dado fruto. No se llevó el balde ni los materiales de limpieza, ya no los necesitaba. Su trabajo de limpieza real había sido completado, y había resultado ser mucho más profundo y satisfactorio que cualquier mancha que hubiera podido remover del piso de mármol. El silencio que dejó tras de sí fue absoluto, roto únicamente por el sonido de esposas siendo colocadas en muñecas que nunca habían sentido metal frío de restricción legal. Y por sollozos sofocados de personas que finalmente comprendían que algunas decisiones tienen consecuencias que ninguna cantidad de dinero, poder o influencia puede deshacer. 3 meses después los titulares dominaron portadas de periódicos financieros durante semanas. Cada nueva revelación agregando capas adicionales a una historia que había capturado la atención no solamente de Wall Street sino del público general que raramente prestaba atención a crímenes corporativos. Operación Limpieza, agente federal infiltra corporación como empleada de limpieza, expone fraude de 120 pesos millones. De trainee a vengadora, la historia extraordinaria de Elena Vázquez. Justicia servida, CEO arrogante humilla a mujer de limpieza, que resulta ser agente federal que lo investigaba. Pero los titulares no capturaban completamente la reverberación cultural que el caso había generado. Videos de seguridad mostrando los momentos de humillación habían sido liberados como evidencia pública. Y millones de personas habían observado con fascinación mórbida cómo ejecutivos poderosos trataban a alguien que consideraban inferior, sin saber que estaban documentando su propia destrucción con cada palabra cruel. Cada gesto despectivo, cada momento de arrogancia casual. Las redes sociales habían convertido a Elena en símbolo de algo mucho más grande que una sola investigación criminal exitosa. Representaba cada empleado que había sido despedido injustamente por supervisores corruptos. Simbolizaba cada whistleblower que había sido silenciado por organizaciones más preocupadas por proteger reputaciones que por servir justicia. Encarnaba cada persona trabajadora que había sido tratada como invisible por élites que consideraban su servicio como derecho divino en lugar de contribución valiosa. En el Tribunal Federal donde se llevaban a cabo los procedimientos legales, Elena observaba desde la galería pública mientras Daniel Whitmore escuchaba la lectura de cargos que efectivamente terminarían con su vida tal como la conocía. Ya no llevaba trajes de diseñador ni exhibía la confianza arrogante que había caracterizado cada una de sus interacciones profesionales. Vestía el uniforme naranja estándar de prisioneros federales en espera de juicio, y su postura encorvada sugería que finalmente comprendía la magnitud de lo que había perdido. Sus abogados, un equipo de defensores criminales que cobraban $1,000 por hora, habían intentado múltiples estrategias de defensa, cada una más desesperada que la anterior. Habían cuestionado la legalidad de la investigación encubierta. Habían argumentado que sus clientes habían sido víctimas de entrapment elaborado.
Habían sugerido que las grabaciones de video habían sido editadas para presentar comportamiento inocente como evidencia de carácter criminal. Nada había funcionado. La evidencia era demasiado voluminosa, demasiado detallada, demasiado irrefutable. Años de documentación meticulosa habían creado un caso que era virtualmente imposible de derrotar en corte, especialmente cuando jurados podían observar con sus propios ojos exactamente qué tipo de personas eran los acusados cuando creían que nadie importante estaba prestando atención. Sarah Michel había aceptado un plea deal después de que su abogado le explicara brutal pero honestamente que enfrentaba la posibilidad real de morir en prisión federal si era condenada en juicio completo. Su cooperación con fiscales federales había resultado en una sentencia reducida de 12 años. Pero incluso esa misericordia significaba que perdería la adolescencia completa de sus hijos y probablemente nunca recuperaría la confianza o el respeto de la familia que había traicionado con sus decisiones criminales. Richard Goldman había sufrido un ataque cardíaco menor durante la segunda semana de procedimientos legales. Su edad avanzada y condición médica habían generado cierta simpatía de medios de comunicación, pero Elena sabía que el estrés que experimentaba era únicamente una fracción del sufrimiento que había infligido a empleados cuyas carreras había destruido sistemáticamente para proteger operaciones criminales. Thomas Bradley había intentado suicidarse en su celda de detención preventiva, pero había sido descubierto a tiempo por guardias que realizaban rondas de seguridad obligatorias cada 15 minutos. El incidente había resultado en vigilancia psiquiátrica a las 24 horas. Pero también había demostrado que finalmente comprendía que no existía escape de las consecuencias que había estado evitando durante años de actividad criminal. Margaret Klein había sido sentenciada a 8 años en prisión federal mínima security, pero su papel como cómplice dispuesta había generado menos simpatía pública que la recibida por otros co-conspiradores. Grabaciones de video mostrándola participar activamente en la humillación de Elena habían sido vistas millones de veces, convirtiendo su nombre en sinónimo del tipo de crueldad casual que personas con pequeñas cantidades de poder ejercen contra quienes consideran vulnerables. Pero Elena no encontraba satisfacción en el sufrimiento individual de personas que habían elegido servir sistemas corruptos. Su satisfacción venía de cambios sistemáticos que el caso había inspirado. Nuevas regulaciones federales requerían whistleblower protections más fuertes para empleados que reportaran irregularidades corporativas. Programas de investigación encubierta habían sido expandidos para incluir infiltración de organizaciones criminales que operaban bajo fachadas de respetabilidad corporativa. Universidades habían comenzado a incluir el caso Elena Vázquez en cursos de ética empresarial, usando grabaciones de video como ejemplos viscerales de cómo comportamiento interpersonal puede revelar carácter moral tan claramente como decisiones financieras. Estudiantes de MBA analizaban no solamente los aspectos criminales del caso sino también las dinámicas de poder que habían permitido que ejecutivos sintieran impunidad total al humillar empleados que consideraban inferiores. Presente, un año después Elena estaba en su oficina nueva en el FBI, revisando propuestas para investigaciones encubiertas adicionales que utilizarían técnicas similares para infiltrar otras organizaciones sospechosas de actividad criminal sistemática. Su escritorio estaba cubierto de cartas de personas que habían sido inspiradas por su historia para reportar irregularidades en sus propios lugares de trabajo. Empleados que habían encontrado valor para arriesgar sus carreras en servicio de principios más grandes que seguridad personal. Una foto enmarcada en su escritorio mostraba el momento en que Daniel Whitmore escuchaba su sentencia final, 24 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. No la mantenía allí para celebrar su destrucción, sino como recordatorio de que sistemas de justicia pueden funcionar cuando personas dedicadas están dispuestas a sacrificar años de sus vidas para asegurar que la verdad finalmente sea revelada. Su teléfono sonó con una llamada que había estado esperando. Una investigación nueva, otra corporación sospechosa de fraude sistemático, otra oportunidad de usar invisibilidad como arma contra quienes abusaban de poder que habían obtenido ilegítimamente.
Esta vez se infiltraría como empleada de Catherine en una firma de inversiones que había estado manipulando precios de acciones para defraudar inversionistas pequeños. Agente Vázquez respondió con voz que combinaba profesionalismo con anticipación. Elena, tenemos una situación que requiere exactamente tu tipo de expertise, dijo la voz familiar de su supervisor. ¿Estás lista para desaparecer nuevamente? Ella sonrió mientras observaba por la ventana de su oficina hacia las calles de Manhattan donde millones de personas trabajaban cada día confiando en que sistemas financieros funcionarían honestamente, confiando en que sus empleadores los tratarían con dignidad básica, confiando en que justicia existía incluso cuando parecía invisible. Siempre estoy lista, respondió, y comenzó a planificar su próxima transformación de agente federal a empleada invisible, su próxima investigación de criminales que confundían poder con impunidad. Su próxima demostración de que ninguna cantidad de dinero o influencia puede proteger permanentemente a quienes eligen servir al mal cuando podrían elegir servir al bien. Porque Elena Vázquez había aprendido la lección más importante que cualquier persona puede aprender sobre justicia. A veces llega disfrazada de mujer con balde y uniforme de limpieza, trabajando silenciosamente hasta que llega el momento de revelar que ha estado documentando cada crimen, cada crueldad, cada momento de arrogancia que eventualmente será presentado ante jurados que decidirán exactamente qué tan caro será el precio que los criminales pagarán por haber confundido invisibilidad con inexistencia. La pregunta que había resonado en corredores corporativos durante meses después del caso, ¿quién era realmente esa mujer de la limpieza?, había sido respondida completamente. Era justicia personificada, paciencia veaponizada, dignidad humana defendiendo a sí misma contra quienes habían creído que poder les daba derecho a tratar otras personas como objetos desechables. Y en edificios de oficinas a través de todo Manhattan, ejecutivos que habían seguido el caso comenzaron a tratar empleados de servicio con respeto que nunca habían mostrado antes. Porque nunca sabían quién podría estar observando, documentando, esperando el momento perfecto para demostrar que cada acto de crueldad casual eventualmente encuentra su camino de regreso a quienes lo perpetraron. Nadie volvería a mirar igual a una mujer con dignidad. Porque ahora sabían que dignidad, cuando es armada con inteligencia, determinación y apoyo institucional, puede ser la fuerza más devastadora en el universo para quienes han elegido vivir sus vidas sirviendo únicamente a sí mismos a expensas de todos los demás.